Muy buenas noches a todos los presentes. Bienvenidos a este en vivo de hoy, miércoles 10 de abril del 2024. Estamos acompañados de la doctora Edith Elizabeth Aguilar Morales, que ya está por aquí. Doctora, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, saludándolos aquí con mucho gusto y con mucha emoción de poder compartir y conversar en esta tarde y noche del día de hoy. Nosotros muy contentos y sobre todo porque pues es un tema que se ha puesto un poquito de moda, que no es tan nuevo, pero que está tocándose muy duro y que hay una necesidad muy fuerte por el profesorado de los diferentes niveles, por conocer si esta metodología que nos están proponiendo en la nueva escuela mexicana por proyectos, pues es válida, funciona, pero sobre todo cómo aplicarla sin morir en el intento, que nos ha estado pasando. Pero bueno, ¿qué le parece si esperando un ratito a que lleguen pues nuestros participantes, pues nos cuenta un poquito, maestra Edith? Usted tiene 26 años trabajando en preescolar, ¿verdad? Así es, Cuen- sí, bueno, 27, van corriendo los años ya, tenemos un rato, empezamos en el 96 dentro del sistema educativo, un poquito de años anteriores haciendo otros proyectos adicionales de manera independiente, pero sí ya 27 años, casi 28 de servicio, trabajando de manera paralela tanto con las escuelas de educación preescolar en diferentes funciones, como dentro de las experiencias de formación docente, ¿no? Entonces, desde el 2004 más o menos, ya de manera sistemática en procesos de formación docente, y bueno, pues eso nos ha ayudado un poquito a sistematizar parte de lo que hacemos en el día a día con los chiquillos, las chiquillas y sus familias. Y es que es muy importante como cerrar todo este como círculo de información, porque pues no basta nada más con saber lo que está pasando en aula con los pequeños, sino también las inquietudes que puedan estar manifestando pues aquellos actores educativos que se enfrentan a esta faena que es la educación. Oiga, maestra Edith, y haciendo como un recuento de los daños, ¿cuál considera usted que han sido los años más complejos en esta experiencia a nivel preescolar? ¿En términos personales o en términos del sistema educativo en general? Pues, ¿qué le parece si de los dos? Ay, chispas, porque eso ya, ya me compromete mucho. Bueno, no sé, recientemente allá en el instituto, en la universidad que ustedes coordinan, presentaron la maestra Leticia y la maestra Lupita algunas investigaciones como parte de su proyecto de tesis. Y creo que ese recordar los primeros años de servicio sí bueno, nos hace mucho pensar sobre todas las actividades que se van desarrollando conforme se va uno formando dentro de la propia práctica, ¿no? Porque al final una situación es lo que se tiene de expectativa cuando uno decide entrar a estudiar a una escuela normal. Otra cosa es lo que pasa en esos 4 años de formación inicial, y otra también lo que empieza a suceder con nosotros y con nuestra formación como seres humanos una vez que está ya uno como responsable de un aula de niños y familias de educación preescolar. Y es Yo que creo que quedan, son, sí, 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 perdón, escucho. perdón, no, adelante. Sí, yo creo que son encuentros y desencuentros, porque en cada uno de los momentos de nuestra historia como docentes hay grandes momentos de alegría, pero también grandes momentos de preocupación. Yo siempre les digo a los padres de familia que a mí me dan dos crisis en el año, una por ahí de octubre y otra como por ahí ya en estas fechas, en las que uno va valorando que tanto el trabajo que uno hace en las aulas incide realmente en la formación de los niños y de sus familias. Entonces, creo que esa es una crisis que vivimos los docentes permanentemente, ¿no? Esa preocupación, estar pendientes de si efectivamente lo que tú estás haciendo está rindiendo los frutos que tú querías, si está siendo pertinente con los grupos que estás teniendo. Creo que eso es invariablemente una constante, ¿no? Y va cambiando
me parece a mí la orientación. Ya nos dirán nuestros escuchas que nos platiquen cómo recuerdan sus años mozos, ¿no? En los primeros años de servicio, si realmente estaban seguros de si era eso lo que querían para toda su vida, si realmente se sentían satisfechos, cuando se sentían preocupados, preocupadas. Y conforme va pasando el tiempo, va uno acercándose a otros espacios, ahora ya en zonas urbanas o suburbanas, y van cambiando las dinámicas. O sea, al final no es que empiece uno el primer año de servicio y a los 28 ya sepa uno de pe a pa todo lo que tiene uno que hacer en la práctica docente, realmente no. Es un camino incierto que se va construyendo cada año, ¿no? Eso en lo que tiene que ver con la parte personal. Yo creo que así más o menos lo vivimos todos porque se ve en la práctica y por lo que dicen los estudios que han hecho seguimiento de la práctica docente. Y por el otro lado, lo que pasa con el sistema educativo, a mí me gusta mirarlo más que como ver en qué programa estábamos mejor o no, me gusta pensar en cómo hemos evolucionado como seres humanos en la propia organización y sistematización de nuestras experiencias educativas como parte de la corresponsabilidad del Estado, ¿no? A mí me gusta mirarlo así, como me parece que hemos ido en un proceso de evolución, que si bien en mis inicios por ahí con el programa del 92 era un programa que estaba muy orientado al manejo técnico de la metodología de proyectos, por ejemplo, hoy día me parece que llegamos a una parte más profunda que tiene que ver más con los enfoques filosóficos de la intervención educativa, ¿no? Entonces, me gusta mirarlo así, más como una evolución de todos como seres humanos en la construcción de mejores experiencias educativas. Y es que, retomando lo que dice, creo que muy certero, pues justamente la complejidad creo que radica en eso, ¿no? Que es un encuentro entre seres humanos. Y como Bien. seres humanos, siempre vamos a ir modificándonos, evolucionando, cambiando. Y bueno, eso es increíble. Y después pues de estos años de experiencia, pues estoy muy encantada de poder ampliar esta información que en algún momento en un congreso pudimos conocer un poquito acerca de esta implementación. Pero antes de entrar directamente al tema, pues me gustaría presentar un poquito de lo que es su trayectoria académica y profesional, pues para que todos los que nos escuchan entiendan por qué pues usted es una persona indicada para hablar de la temática. Y bueno, Gracias. les empezaré diciendo que la doctora Edith Elizabeth Aguilar Morales, pues ella es doctora en educación, también tiene una maestría en ciencias de la educación, también es maestrante en ciencias de la educación con un campo en formación docente y licenciada en educación preescolar. Como ya habíamos mencionado, 27 años de experiencia frente a grupo en educación preescolar, ha coordinado proyectos de formación docente y también ha sido coordinado y también ha sido promotora de proyectos de lectura. También ha colaborado como docente en instituciones en educación superior y posgrado. Ha coordinado programas de formación científica con niños y niñas investigadores, lo cual suena muy bonito, muy rico. Y ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales, asesora de proyectos de investigación a nivel posgrado y pues también fue productora periodística y artística en proyectos radiofónicos y multimedia, evaluadora externa de proyectos de investigación e innovación en Exposiencias COSITEI. Y bueno, entre sus líneas de investigación pues está la lectoescritura, la animación a la lectura, la educación básica, proyectos artísticos en educación básica, diseño curricular, la formación docente, la evaluación y justamente las experiencias auténticas de aprendizaje y propuestas de educación activa. Una gran trayectoria, no sé a qué horas tiene tiempo de hacer tantas cosas, pero qué maravilloso. Y bueno, bienvenida, doctora Eli. Mire, la primera pregunta que me gustaría hacerle es, ¿cuál sería el objetivo más deseado de la educación preescolar? Pues esa creo que es la pregunta del millón, ¿no? Porque me parece que hoy día, aun cuando
el trayecto formativo curricular de la educación preescolar ha ido evolucionando. Sin duda, el simple hecho que se llame preescolar ya nos dice un poco de lo que se espera, ¿no? En otros países, como Argentina, por ejemplo, le han quitado el pre, ¿no? Y se ha quedado en educación inicial, reconociendo que es esta primera fase de la primera infancia la que se atiende en este nivel. En México todavía no se ha hecho y en algunos países de Sudamérica todavía la visión está orientada a que se prepare a los niños para ir a la primaria, ¿no? Eso me suena mucho a las creencias de algunos padres de familia cuando nos dicen ya en la primaria aprenderá, ¿no? Entonces, me parece que todavía en el constructo social sigue quedando a deber esa visión sobre qué es lo que se espera de la educación preescolar. Ya la ciencia nos ha dicho que es la etapa más importante en el desarrollo del ser humano, que es lo que nos da las bases para realmente constituirnos en esta formación que nos permita una vida plena, una vida más equilibrada, una vida más en vinculación con el mundo, pero todavía no logramos que eso lo miremos todos de manera, no sé si consciente o constante, y todavía tenemos casos de personas que eh, infravaloran el papel de la educación preescolar, y voy a ponerlo muy entre comillas, ¿no? Porque nos dicen solo van a jugar, y la verdad es que sí, nos las pasamos jugando, pero porque se reivindica el papel del juego, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los niños, dice Vygotsky, aprenden a través de la interacción con otros, aprenden a través del juego, aprenden a través de la actividad, de la manipulación, y entonces eso nos permite que jugando aprendamos. Muchas veces, y con algunos padres de familia, me gusta cuando llegan a la conclusión de decir, pues es que están aprendiendo, ¿no? O sea, sí están jugando, pero porque están aprendiendo, ¿no? Entonces creo que el reconocer que el objetivo más deseado de la educación preescolar podría orientarse, digo podría porque al final cada quien tiene sus expectativas, ¿no? Recuerdo hace algunos años que orientamos a una escuela una escuela particular que iba a abrir sus puertas para chicos de educación preescolar, maternal. Decía, ¿cómo le hacemos? Porque vienen los papás y me dicen, yo quiero disciplina. Ahí vienen otros y dicen, no, yo quiero libertad. Hay otros que dicen, no, yo quiero lo cognitivo. No, yo quiero el arte. O sea, cada padre de familia quiere cosas distintas, ¿no? Y cuando decían, ¿cómo ofrecemos lo que cada padre quiere? En realidad es que cada institución va construyendo su propia identidad y los padres buscan y se quedan en las instituciones que corresponden a las expectativas que ellos mismos tienen de la educación de sus hijos, ¿no? Por eso al final digo, el objetivo más deseado, me parece a mí, que tendría que ser el constituir las bases firmes para que puedan tener un desarrollo como seres humanos en la plenitud de lo que implica el ser humano, ¿no? En todas las áreas de nuestro desarrollo, desde el asunto psicognitivo, pero también lo afectivo, pero también lo ético, pero también lo político, lo filosófico. O sea, al final poder lograr esta constitución de las bases sólidas que nos permitan que cuando seamos adultos podamos ser adultos en toda la expresión de la palabra, ¿no? Sí, ya escuchado así, suena a como mucha responsabilidad y ¿cómo voy a lograr esto? Y justamente me lleva a la siguiente pregunta que ahorita muy claramente mencionaba, pues que la mirada institucional de repente da la dirección a cómo se va a enseñar en ese preescolar. Y en relación a esto, pues a mí me gustaría que si nos pudiera esclarecer esto de qué es una metodología didáctica y por qué de repente, como bien lo decía usted, es que de repente pues dicen nada más vamos a jugar al fresco, ¿no? Eh, ¿A qué se referirá este concepto, doctora? Bueno, yo pienso que tiene que ver con la propia construcción de la identidad de los niños en sí mismos. Hace poco, haciendo una revisión sobre los derechos de los niños para una estancia del IMSS con la que pudimos trabajar en algunas áreas de formación para el personal,
hablábamos de los derechos del niño y veíamos cómo las visiones que se han ido construyendo en las sociedades orientan justo esta intervención. Y veíamos cómo en la época de Mesoamérica, con todos los tintes y bemoles que pueda tener cada cultura, en Mesoamérica la llegada de un niño era un asunto sagrado, ¿no? Era una bendición de los dioses, era un regalo divino, era lo más importante para la sociedad. Y la comunidad misma se congregaba para garantizar que ese niño creciera en las mejores condiciones. Punto aparte es hablar de los castigos de los mixtecos y de los zapotecos, ¿no? Pero de inicio era una visión de agradecimiento a los dioses, porque los niños eran lo más valioso que tenían. Por ahí hay algunas lecturas que hablan sobre la infancia en la época medieval y ahí nos plantean cómo hay una desvinculación afectiva con la infancia, porque en ese entonces, si ustedes recuerdan, pues había poca sanidad, no había tanta evolución en los conocimientos médicos sobre las medicinas, el tratamiento de infecciones y demás. Entonces los niños morían a temprana edad. Y para evitar un sufrimiento, pues mejor se desvinculaban. Es más, por ahí hay un texto que habla sobre cómo ni siquiera se nombraban hasta una vez que ya alcanzaban los 3 años, más o menos, ¿no? Y eso nos habla de cómo, desde la visión eurocéntrica, pues hay una desvinculación afectiva con los niños. Hoy día yo siempre pongo de ejemplo cómo si hoy habla uno de golpear o de insultar o de maltratar a una mujer, todo el mundo se indigna, pero se sigue aceptando, validando socialmente el uso del castigo físico en la crianza de los niños. Es más, hay familias que dicen, es mi hijo, ¿no? O sea, si es mi hijo, yo puedo intervenir como yo quiera. Entonces, es esa concepción sobre lo que son los niños, sobre sus derechos, sobre su identidad, eso marca de manera determinante la forma en cómo intervenimos con ellos. Si creemos que son chiquitos y no aprenden, seguramente el proceso de estimulación y de acompañamiento será débil. Pero si creemos que son capaces y que están en la edad en la que hay mayores conexiones neuronales, seguramente los procesos de acercamiento a la vida en general pues serán ricos, ¿no? Y hablaremos y cantaremos y jugaremos y bailaremos y haremos uso de todas las expresiones culturales que tenemos a nuestro alcance. Y dentro de lo cultural hablo también de lo científico, para que los niños se desarrollen de la mejor manera. Pero esta concepción de lo que son nuestros niños, sin duda marca lo que hacemos en la educación, en su formación, tanto en la familia como en las instituciones. Y qué importante entonces que tanto pues, la maestra, el maestro de Presco, eh, pero también la dirección institucional tengan clara esta mirada de cómo vemos la infancia y qué queremos lograr para esa armonía, pero además para poder dirigir la labor pues con todos los recursos sin hacernos bolas. Maestra, y bueno, justamente entiendo que esta mirada es la que nos indica, pues de repente, qué va a suceder en el aula, cómo se va a llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, existen muchas metodologías, pero hoy por hoy la que nos interesa mucho, pues es esta metodología por proyectos. ¿Usted nos podría comentar en qué consiste y cuáles son los beneficios del trabajo por proyectos preescolar? Claro. Bueno, pues un poquito de historia. Reconocer que esta metodología de proyectos, primero, considerar que cuando hablamos de una metodología estamos hablando de una intervención consciente, consistente y sistemática por parte del docente para posibilitar y acompañar los procesos de aprendizaje y desarrollo de los estudiantes, ¿no? Desde esta lógica, hace muchos años ya, por eso hace rato que decían, pareciera que es nueva, pero en realidad estamos hablando de más de 100 años, ¿no? Que los primeros autores que hablan sobre la importancia de la experiencia, la importancia de la interacción con la realidad, empiezan a organizar y sistematizar algunas maneras de intervenir, entre ellos John Dewey, que es el maestro, el que inicia con estos procesos de desarrollo de métodos de proyectos,
que habla de la importancia de la experiencia y de la actividad real de los estudiantes con los procesos de aprendizaje. Quien sistematiza esta orientación o esta metodología es Kilpatrick, su estudiante, su discípulo. Él lo hace con estudiantes de educación universitaria, porque él dice, bueno, a ver, en educación básica se inician estos procesos de experiencia con los niños en actividades cotidianas. No puede ser que en educación superior sigamos trabajando procesos, voy a poner entre comillas, porque hoy día creo que no podemos como negar de manera rotunda muchas cosas, ¿no? Pero él dice, no podemos seguir partiendo solamente de la memorización para el aprendizaje de los estudiantes universitarios. Tenemos que vincular también a los estudiantes universitarios con las experiencias de la vida real que van a tener una vez que concluyan su formación. Y entonces a partir de ahí empiezan a diseñarse algunas propuestas en las que va construyéndose poco a poco el famosísimo método de proyectos. ¿En qué consiste el método de proyectos? Consiste en la resolución o en la puesta en práctica de los conocimientos, de los aprendizajes, de las habilidades de los estudiantes para resolver situaciones de la vida cotidiana de manera general. Si buscamos la tipología del método de proyectos, vamos a encontrar mil y un, porque vamos a encontrar el método de proyectos orientado a proyectos productivos. También vamos a encontrar los que están orientados, por ejemplo, a eh, proyectos didácticos que quieren el aprendizaje, ¿no?, de algún contenido específico, proyectos estéticos, proyectos sociales, proyectos recreativos, culturales. Encontraremos mil y un ideas sobre el método de proyectos. ¿Cuál es el meollo del método de proyectos? Que a diferencia de otros modelos que se quedan más en la resolución de problemas desde lo teórico, el método de proyectos busca la resolución de problemas desde la parte práctica. Eso implica invariablemente que en esa búsqueda de las soluciones entremos a procesos de investigación de manera permanente. Y me parece que esa es como la parte más interesante. Eso fue así como en el boom de los métodos de proyectos. Hoy día también habría que decir que hay críticas sobre el método de proyectos. Hay una autora que se llama Diane Laur, ella es estadounidense y ella hace un poco una crítica al método de proyectos porque dice, pareciera ser que nos quedamos en la simulación, ¿no? Y si hoy reconocemos lo que los maestros de educación básica hacemos, la verdad es que trabajamos mucho, muchísimo. Y si yo me acuerdo, por ejemplo, contenidos de quinto de primaria, en donde tienen que hacer entrevistas y el maestro le deja al estudiante hacer un guión para su entrevista, le revisa el guión, le califica el guión, pero la entrevista nunca se hace, ¿no? Vamos a hacer un guión para una obra de teatro, lo mismo, inventa tu historia, arma el guión, anota la musicalización, el vestuario, pero nunca se hace la obra de teatro. Y en el mejor de los casos, si la obra de teatro se hace, nunca se le presenta a ningún público. Entonces, dice ella, estos vacíos del método de proyectos son lo que tenemos que cambiar. Esa es una crítica que se hace. La otra crítica es que se queda en la parte activa, del aprendizaje activo, de la propuesta de la escuela nueva, en donde se dice el estudiante es el que tiene que tener una participación activa, y realmente es que la tiene si se desarrolla de manera adecuada. Pero hoy día, justo con la nueva escuela mexicana y con otras propuestas como el peteo en Oaxaca y como escuelas, propuestas democráticas o liberadoras en otros estados y en otros países, se dice no es suficiente que el estudiante tenga una participación activa. Necesitamos que también tenga una participación crítica y que además tenga una participación propositiva. No se trata solo de jugar a hacer proyectos, se trata de hacer los proyectos en serio, ¿no? Y entonces eso tiene otras implicaciones, tanto para los estudiantes, tanto para los docentes, tanto para las familias, por supuesto. Claro, porque entonces la experiencia real tendría que llevarse hasta la última finalización, ¿no? Es concretar ese proyecto y recibir esa retroalimentación del contexto en todos los sentidos para realmente, pues, acercarnos a la realidad. Doctora, y bueno,
entiendo que usted ha trabajado estos proyectos a nivel preescolar. ¿Nos podría compartir un poco de su experiencia justamente en la implementación de pues, los proyectos que ha realizado su centro laboral? Claro, bueno, yo creo que una de las dudas o de los enigmas que se tienen con respecto al desarrollo del método de proyectos es qué tanto se puede lograr la participación de los niños tan pequeños, porque estamos hablando de niños de 2 años, 8 meses, ¿no? Los primeritos que nos llegan a primero de preescolar. Y la pregunta es, ¿de veras ellos pueden tomar decisiones con respecto a qué quieren hacer, a lo que quieren resolver? Entonces, ¿cómo es que podemos en preescolar realmente arribar a la propuesta del método de proyectos? ¿No? Tenemos un primer acercamiento en el programa del 92, pero realmente era una versión como acotada, por decir, del método de proyectos. Hoy, si abrimos el abanico, pues tenemos muchas posibilidades. Nosotros lo que hemos hecho para poder lograrlo es primero dar algunos ejemplos. Es decir, en los primeros años, en primer año, al inicio del ciclo escolar, aún en segundo, aún en tercero, nosotros proponemos algunos proyectos, ¿no? Nosotros somos los que decimos, vamos a hacer esto. Pero conforme va avanzando el ciclo escolar, vamos soltando nosotros la toma de decisiones para que sean los niños los que empiecen a proponer, los que empiecen a ofrecer algunas acciones, los que lleven ideas, pero va uno acompañando esa toma de decisiones, ¿no? Hay un taller que desarrolla María Morín con respecto a si realmente los proyectos de participación de la infancia son proyectos de participación real o son solamente simulaciones. Y yo creo que esa escala que se propone en ese texto que ella maneja nos haría mucho sentido. Y yo les pido a todos que vayan imaginando y que ustedes nos puedan incluso escribir por ahí en el chat, en el Facebook, si lo han visto y en dónde lo han visto, ¿no? O sea, primer nivel de participación. Toman a un niño, lo ponen frente a la cámara y le dicen, di esto, ¿no? O decimos sobre el niño y el niño está ahí como accesorio, ¿no? Para que vean que sí estamos hablando del niño y el niño sí estuvo en el comercial, en el eslogan, en el documental, en donde ustedes quieran, ¿no? El siguiente nivel es cuando le decimos al niño, ahora tú dilo, ¿no? Y ese era un cuestionamiento que hacían algunos de los integrantes del COSITEI aquí en Oaxaca cuando dimos un diplomado justo de los niños investigadores, que decían, a ver, pero si los niños llegan a investigar en serio o solo se lo aprenden de memoria, ¿no? Y ya van al congreso, lo explican y ya nada más se lo aprendieron de memoria. Pues sí, hay quienes sí se lo aprenden nada más de memoria. Ese es como el segundo nivel de participación. Pero hay niños que realmente sí realizan sus procesos de investigación y se aprenden un guión o ensayan un guión, pero como lo hace cualquier científico. O sea, cualquier científico que llega a un congreso no llega a decir nada, nada más de su imaginación. Escribió un artículo científico, lo preparó, a lo mejor hizo sus diapositivas, a lo mejor llegó un prototipo, lo practica, pues, para comunicarlo con los otros. Pero si hay preguntas distintas a lo que se expusieron ahí, claro que con todo el bagaje cultural que tiene, puede dar respuesta a esas preguntas. A lo mejor algunas no, ¿no? Pero como todo científico, lo mismo pasa con los niños, los que hacen procesos de investigación, habrá preguntas que puedan contestar y habrá preguntas que no puedan contestar. Y el siguiente nivel de participación es cuando ellos deciden cómo quieren organizar y cómo quieren participar. Y si vemos otra vez en la medida en que va evolucionando su proceso de escolaridad, de desarrollo, de madurez, todos los elementos que intervienen para que realmente nosotros logremos un aprendizaje a lo largo de nuestro desarrollo como seres humanos, pues obviamente los alcances son distintos. Si hablamos que un niño pequeño, pongo un ejemplo, hace muchos años, de los primeros proyectos que tuvimos, todavía me acuerdo, la maestra Mabe, que era practicante de en ese entonces la maestra Zulma, llevó conejitos a la escuela. Tuvimos mascotas, ¿no? Y después los niños de mi grupo quisieron tener conejitos. Entonces tuvimos conejitos, tuvimos
2 conejitos. Y ellos se lo llevaban a casa para cuidarlos. Los niños de los otros grupos, cuando vieron que se llevaban a los conejitos, dijeron, también nos los queremos llevar. Y cuando se los empezamos a prestar para que se los llevaran, los niños de primero, en ese entonces estaban en primero, hoy ya están en tercer bachillerato, se quejaban, ¿no? Y decían, es que mira, regresó sucia su jaulita. Es que mira, viene sucio el conejito. Es que mira, había quejas y había necesidades reales que se tenían que resolver. Entonces, dijeron, bueno, pues entonces, ¿cómo le hacemos para enseñarle a los niños de los otros grupos a cuidar a los conejitos? Y se pusieron a investigar qué era lo que tenían que enseñarles para cuidar a los conejos. Y entre ellos eran qué comían, cómo dormían, cómo limpiarlos, cómo hacer su casita, hasta cómo era la popó de los conejos, pues, ¿no? ¿Para qué? Para saber si se estaban enfermando. Hicimos una serie de actividades, una serie de experimentos, y una vez con esas respuestas se hizo un foro para los conejos. Se invitó a los demás compañeros y entonces les dijeron que eran, ahora sí que los 10 tips de cómo tenían que cuidar a los conejos para que se los pudiéramos seguir prestando, ¿no? Pero es a partir de una necesidad real. Claro, esto fue, o sea, realmente es de los proyectos más exitosos que hemos tenido, con mayor alcance, por decir. Pero hay proyectos en los que nosotros tenemos que incidir, nosotros tenemos que provocar incluso, ¿no? El interés o la necesidad. Pero veamos, pues, cómo aun cuando son pequeñitos, porque estos niños fueron de primero preescolar, sus niveles de participación son reales, no son de a mentiritas, ¿no? No los tenemos que tomar en serio. Y si eso pueden hacer niños de primero de preescolar, mi pregunta es qué podrían hacer muchachos de secundaria o jóvenes de bachillerato, ¿no? El asunto es que tenemos que confiar en que la manera en cómo vamos a orientar la participación de ellos realmente va a ser una participación sincera, pues, ¿no? O sea, que debemos creer realmente en que los niños son capaces de proponer. Entonces, creo que este ejemplo nos da un panorama general de cómo podemos consolidar esos proyectos en educación preescolar. Bueno, algo muy importante que mencionaba es que de repente pues, el docente debe de como entender también los grados de participación o el grado de desarrollo de cada uno de sus integrantes, ¿no? De su grupo. Y aquí, ¿cómo podrían pues, las personas que se están empezando a atrever a aplicar este proyecto acercarse a conocer este grado de desarrollo, ¿no? ¿Cómo ir sensibilizándose o cómo ir mediando bueno, esta participación es excelente porque pues es lo que esta persona puede dar y eso es genial. ¿Alguna recomendación que tuviera? Yo pienso que lo primero es perderle miedo a equivocarnos, ¿no? Porque la verdad es que por un proyecto que funciona, hay varios que se pudieron haber quedado en el camino, ¿no? Entonces, no todos los proyectos que los maestros imaginamos funcionan como nosotros queremos. Hay unos que funcionan mejor, hay unos que se van más allá de lo que nosotros pudiéramos haber pensado, pero también hay otros que dependiendo del desarrollo de los niños, de las características, porque al final no puedes entrar. Voy a poner un ejemplo, no sé si duro, pero real, ¿no? Llegas a un grupo que tiene dificultades para relacionarse de manera positiva. Se lastiman, no escuchan, no siguen instrucciones. ¿Cómo le haces para que se organicen en equipo? ¿No? O sea, no es lleguemos y abramos el mundo, no, o sea, hay que sí desarrollar proyectos que ayuden primero a favorecer esas habilidades que los niños necesitan para trabajar por proyectos, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Por ejemplo, a mí lo que me funciona muy bien son proyectos de música asociados a la música, cuando son niños a los que les cuesta mucho trabajo
seguir instrucciones, concentrar su atención, relacionarse de manera positiva con los demás. ¿Por qué? Porque si hacemos un concierto, pues tenemos que ir al ritmo, ¿no? Y para ir al ritmo hay que poner atención. O sea, no es saber hasta que se estén quietos todos, entonces hacemos método de proyectos, ¿no? Sino más bien, ¿qué experiencias de la vida real? Por eso es que Diane Lord hace una propuesta y dice, no sé si debemos de hablar de proyectos o tenemos que hablar de experiencias auténticas. En la escuela donde colaboro, este año nos fuimos más allá y dijimos, tal vez no tenemos que hablar de experiencias auténticas, sino tenemos que hablar de experiencias fundamentales. Entonces, ¿cuáles son esas experiencias comunitarias que les van a permitir a los niños desarrollar las habilidades que necesitan? ¿Y para qué queremos de que desarrollen esas habilidades? ¿No? O sea, voy a poner ejemplos sobre lo que se espera muchas veces de los grupos. ¿No? Se espera que estén quietecitos y que escuchen instrucciones y que sigan instrucciones. ¿En qué actividades de la vida real nosotros nos estamos quietecitos, ponemos atención y seguimos instrucciones? Trabajo. No, pues en el trabajo y en la vida, o sea, ¿dónde puedo, en qué lugar no puedo llegar a hacer desorden? Pues a lo mejor en un teatro, en la ópera. Pero ¿qué tal que voy a un concierto? Ah, pues en el concierto sí, hasta tengo que gritar, ¿no? Ahí sí tengo que hacer bulla. O sea, necesitamos mostrar todas las experiencias que se tienen en la vida para saber en dónde sí puedo y en dónde no puedo, y para qué sí y para qué no. Por eso es bien importante las personas que hacen proyectos culturales, lo que hacen en la formación de públicos. Porque así como nuestros niños van a ser protagonistas de algunas experiencias, también van a ser público de otras. Yo puedo invitar a los niños, este año, por ejemplo, tengo segundo grado, invito a los de primero y a los de tercero. Pero cuando los de tercero me inviten a mi grupo, pues ellos ahora les toca ser público. ¿No? Y tienen que aprender a escuchar, a poner atención, a disfrutar de la experiencia. Entonces, al final, cuando diversificamos, me parece que esa es una riqueza del método de proyectos que nos permite acceder a diferentes manifestaciones y expresiones y experiencias de la vida. Entonces, ¿qué les decimos a los maestros que pues que se animen, ¿no? Que se atrevan a equivocarse, que se atrevan a dejar el control de los grupos? Porque en nuestra formación valdría la pena decir que nos formamos con lo teórico, pero sobre todo nos formamos con lo que vivimos como estudiantes. Y hoy yo ya tengo mis añitos, pero aún los maestros jóvenes, los maestros recién egresados de las normales, sus experiencias con sus docentes como estudiantes no necesariamente fue una experiencia desde el método de proyectos. Muchos de nosotros nos seguimos formando con clases magistrales, con pruebas objetivas, y entonces si yo no conozco otras experiencias, ¿cómo es que les ofrezco a mis estudiantes otras experiencias? Por eso a mí me gusta, aún en posgrado, cuando terminamos las sesiones, decirles, pues vayan y vivan la vida, porque el maestro, entre otras cosas, lo que necesita es salir a vivir el mundo para poder llevar ese mundo a las escuelas. Si no voy al teatro, si no voy a las bibliotecas, si no voy a los conciertos, si no voy a un restaurante, si no voy a mirar la calenda, si no voy a las expresiones que tenemos como parte de nuestra vida, pues entonces, ¿cómo se me ocurren ideas para generar nuevos proyectos? ¿No? O cómo propongo, o cómo llevo pretextos para que mis estudiantes puedan generar esas actividades. Hay una compañera, la maestra Vero, que dentro de las primeras actividades que hace con sus niños es, las tareas de fin de semana, es salir a algún lugar que no conozcan. ¿No? ¿Qué lugar no conoces? Pues el Zócalo, pues vete al Zócalo. ¿Qué lugar no conoces? Ah, pues el Centro Cultural San Pablo, pues vete al Centro Cultural San Pablo. ¿A dónde no has ido? No, pues a lo mejor a Sachila, pues vete a Sachila, ¿no? O sea, lo que queremos es que nuestros niños vivan muchas experiencias, porque una vez que ampliamos el capital cultural, entonces ellos tienen más recursos para proponer. Si no tenemos experiencias, ni ellos, ni las familias, ni los maestros, pues ¿de dónde se nos vienen los recursos, no? Y entonces empieza a ser también, no nada más una metodología para aulas, sino una metodología para aplicar en la vida personal, como en el desarrollo del ser del docente y de las Claro. familias, ¿no?
Sí, sí. Yo pienso que esa es una de las mayores riquezas que nos ofrece. Nosotros siempre les decimos a los padres de familia, ser papá y ser maestro es la mejor oportunidad para ser mejor persona, ¿no? Y el método de proyectos eso nos ofrece. Maestra, dijiste algo y a mí me generó un poquito de ansiedad y eso que yo no estoy en fresco, ¿no? Eh, es, yo puedo aplicar un proyecto y puede ser muy bueno, inclusive puede rebasar lo que yo tenía proyectado, pero también voy a aplicar proyectos que no van a funcionar. ¿Y cómo lidiar con esta encrucijada de, bueno, dediqué tanto tiempo, tanto esfuerzo y ahora, ¿qué hago con los aprendizajes esperados, ¿no? ¿Qué hago con las habilidades que sí tenían que desarrollarse y que el proyecto no funcionó? ¿Cómo lidiar con esto? ¿O hay alguna manera de, como de desvelar esta idea de error? Ujú. Sí, yo pienso que tienen que ser compromisos compartidos con los padres de familia, ¿no? Y con los niños. Hoy día hay una reserva muy grande con respecto a que las cosas no salgan bien, ¿no? Incluso a los niños pequeños, un poco les decimos, pues que no haga esto que le cuesta más esfuerzo para que no se frustre, ¿no? Y muchas familias hoy día llegan con esa perspectiva, ¿no? Que los niños no se frustren. Entonces, todo bajito, suavecito, para que no se vaya a frustrar el niño y no le cause un malestar emocional. Pero realmente los adultos también hay muchas cosas que no nos salen en la vida. Y si no aprendemos a manejar ese desarrollo emocional, pues seguro en nuestra vida vamos a tener varias complicaciones sociales, económicas, emocionales, etcétera. Entonces yo creo que es ir pian pianito, o sea, sí tenemos que empezar con proyectos, voy a poner entre comillas, que garanticen que sí van a funcionar y poco a poco empezar a meter de manera intencional, o sea, acuérdense que la metodología y la didáctica es un proceso consciente, consistente y sistemático. El error también lo tenemos que organizar, ¿no? Yo a propósito les pongo cosas que no van a poder, pero yo ya sé que no van a poder, ¿no? Y estoy ahí para cuando me necesite. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Hace un año, ya eran niños de tercero con los que trabajé, y les propuse que yo ya he propuesto los proyectos de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y entonces en diciembre les dije, bueno, yo ya les propuse algunas actividades, ahora les toca a ustedes proponer. Y dentro de las actividades que propusieron una guerra de pintura. En nuestra concepción no va el asunto de la guerra, ¿no? Aunque sea de mentiritas, no va, ¿no? Porque en una guerra siempre alguien sufre, ¿no? Y entonces, ¿cómo le hago para decirles que no va a ser una guerra, que no va a haber guerra de pintura, pero para atender, o sea, en realidad lo que ellos querían era aventarse cosas para pintarse, ¿no? O sea, ellos querían que se disfrute. Y funcionó bien porque era un grupo al que le costaba mucho trabajo la autorregulación. Entonces, por eso acepté el reto. Entonces, a ver, ¿en dónde vamos a hacer la guerra de pintura? ¿En el salón? No, pues no, ¿no? No cabemos, o sea, va a haber accidente. ¿Dónde? ¿En la escuela? ¿Quién nos tiene que dar permiso en la escuela? A ver, vamos con la directora. Pregúntenle a la directora si ella les da permiso, pero tú ya pactas, pues, ¿no? Ya le dije, te van a venir a preguntar, ¿eh? Y entonces les dicen, no, porque miren, acabamos de pintar la escuela, no podemos aquí hacer una guerra de pintura porque pues se va a manchar la escuela o van a lavar ustedes, o sea, empiezan a hacerse cuestionamientos. Y dijeron, pues allá afuera, nuestra escuelita queda afuera de la explanada, cerca de la explanada de San Juan Chapultepec. Pues ¿a quién le tenemos que pedir permiso? Pues a la gente municipal. Y entonces fuimos con el agente municipal. Para ese entonces ya habíamos investigado qué pintura podíamos usar de tal forma que no se dañaran la infraestructura de cualquier lugar. Y habíamos encontrado pintura con maicena. Y ya habíamos investigado, además, que en la India hay una fiesta Holi que se trata de aventarse pintura. Esa fiesta conmemora la cosecha, la ayuda mutua y la prosperidad. Cambia el concepto de guerra de pintura
a Fiesta Oli, porque entonces ya ofrecemos cosas que sí son compatibles con los principios éticos que queremos promover. Pero tuvimos que hacer todo ese proceso. Perfectamente la directora pudo haber dicho que no. Perfectamente yo pude haber dicho que no. Pero ¿por qué no dices que no? Pues porque hay que dejarlos, a ver hasta dónde llegamos. Y puede ser que la gente nos hubiera dicho que no. Y si nos hubiera dicho que no, ¿qué hubiéramos hecho? Seguro que iban a salir ideas, seguro, ¿no? Entre una de ellas que salió por ahí fue, pues yo le presto mi casa. Y entonces habría que preguntarle a los papás si sí prestaban su casa. O sea, pero hay que dejarlos. Al final en la vida, no siempre la respuesta que vamos a obtener va a ser sí, ¿no? Claro. Pero son procesos acompañados, ¿no? No es no arbitrario, sino es no porque hay una razón para que sea no, o sí porque hay una razón para que sea sí. Pero la función del docente es justo hacer ese acompañamiento de mediación para que ellos puedan llegar a obtener la respuesta que no siempre necesariamente va a satisfacer sus necesidades, ¿no? Y qué importante, como lo menciona hoy por hoy, justamente mostrar esta parte. Digo, de repente se está mencionando mucho que cada día o cada vez los niños tienen menos tolerancia a la frustración, porque también ya hay trastornos de ansiedad en infantes, que también ya tienen fobias, y qué importante empezar a desarrollar esta autonomía y bueno, este poder contactar con la realidad de manera que no sea un no, un agobio o una señal de sufrimiento, sino más bien una oportunidad de solucionar. Y a mí me gustaría ahora preguntarle, maestra, escucho que en realidad que es muy beneficioso y que los alcances pueden ser muy favorables en el desarrollo del infante. Pero me gustaría preguntarle a usted específicamente cuáles han sido los resultados o beneficios que se han evidenciado pues, con el trabajo por esta metodología en su centro laboral. Bueno, pues aquí estoy viendo en el Facebook que hay muchos participantes que son integrantes de nuestra comunidad, tanto como padres como docentes o incluso maestras practicantes que estuvieron con nosotros y que ya hoy están en servicio. Así es que las invito a que escriban a ver sus opiniones, a ver si coincidimos. Yo pienso que uno de los grandes aportes es el crecimiento personal. Yo apostaría que cualquiera de las maestras que ha colaborado con nosotros siempre se va del preescolar siendo mejor maestra. Aún las que dijeron, no, esto no es para mí, ¿no? Porque da una perspectiva distinta. Incluso los padres de familia me parece que empiezan a mirar de una manera distinta los procesos de desarrollo y de acompañamiento con sus niños. Esa me parece que es como importante. ¿Por qué no hablo primero de los niños? Porque los niños desarrollan sus habilidades invariablemente. El asunto es que tanto los adultos estamos dispuestos a permitir que se desarrollen esas habilidades. Cuando mi estudiante se vuelve un estudiante crítico, no solamente va a criticar o va a cuestionar lo que pasa afuera del aula, invariablemente va a cuestionar a su maestro. Y la pregunta es si todos estamos listos. Invariablemente va a cuestionar la participación de los padres de familia. Hace muchos años una madre de familia llegó y nos dijo, ya me dijo mi hija que le dijeron que no debo de golpearla, que no es correcto que yo le pegue. Y entonces, ¿qué hago? No, o sea, te desestructuras. Una de dos, o le dices, te voy a seguir pegando, ¿no? Y no aceptas el cambio, o haces como muchas de nuestras familias, aceptar que no ese es el camino y entonces buscar cómo le hacemos para que sí. Incluso en la última reunión que tuvimos con padres de familia, mucho de lo que los padres de familia refieren es, una vez que se van a la primaria, las cosas cambian, ¿no? Y si bien yo acepto que hay muchos compañeros de educación primaria que están en el mismo intento que nosotros de transformar las prácticas que se hacen, también es necesario reconocer que hay muchos espacios educativos de cualquier nivel que siguen teniendo prácticas muy autoritarias, ¿no? Muy violentas todavía. Y entonces una de las madres decía, sí es cierto que a nuestros niños les cuesta trabajo cuando se van a la primaria,
pero lo más importante es que saben darse cuenta de lo que no les gusta, ¿no? Entonces, una de las principales quejas es no nos gusta que nos griten, pero además se los dicen a sus maestros, ¿no? Es que a mí no me gusta que me hables así. ¿O no crees que es mucha tarea? Es que fíjate que está pasando esto. O sea, se animan a decirlo. Entonces, yo lo que les digo a las mamás es, sí, a lo mejor nos falta mucho por transformar en el sistema educativo, pero por principio ellos ya reconocen que hay formas diferentes de interactuar con ellos, de tomar decisiones, de participar, de acompañar al otro, ¿no? O sea, hay una interacción diferente en la toma de decisiones, tanto con los niños como con los padres, incluso con el mismo colectivo, ¿no? Entonces, me parece que eso es fundamental cuando les muestras que hay una manera distinta de vivir y de organizarse en sociedad. Me parece que esa es la parte más trascendental. Obviamente de la mano va todo lo que aprenden en cuestión de lenguaje. Recién en el mes ay, se me olvidó, creo que enero, febrero, trabajamos el cierre de un proyecto que se llamó Conociendo mi barrio, donde los niños fueron a entrevistar a las personas de lugares que ofrecieran servicios que estaban de camino de su casa a la escuela. Y una de las mamás de mis niños, estoy con segundo, ella decía, en primero ya hicieron una actividad de proyección en la que tuvieron que, me parece, hacer una narración. La verdad es que no se le entendía nada de lo que hacía, porque después de lo que decía, porque después de la pandemia, aquí las compañeras que están conectadas confirmarán o no que efectivamente hubo un desfase muy fuerte en desarrollo de habilidades emocionales y de lenguaje. Y hoy, una vez que se presenta y habla de la tienda de abarrotes donde hizo la entrevista, pues que sí se le entendió, ¿no? Entonces, eso los fortalece. Por ahí hay un filósofo italiano y otro español que dicen los niños tienen derecho a vivir el éxito en la escuela. Entonces, cuando propones proyectos y les va bien, aumenta su confianza, aumenta su determinación. Como dicen en mi pueblo, no van a ver si pueden, sino porque pueden van, ¿no? O sea, saben y confían en lo que son capaces de hacer. Y a mí me parece que no solo los niños, también las familias, ¿no? Incluso las propias compañeras, cuando participamos en este tipo de eventos, por ejemplo, de divulgación de lo que hacemos, que no soy la única que participa, también hay otras compañeras del colectivo que participan, pues sin duda eso te resignifica en tu ser como docente, ¿no? ¿Será que te sientes orgulloso? Claro que te sientes orgulloso. ¿Será que confías en lo que haces? Claro que confías en lo que haces, ¿no? Cuando los padres de familia miran el avance en el desarrollo de sus hijos, claro que también se reconfortan como padres de familia, ¿no? Al final, un reto muy grande que teníamos nosotros cuando llegamos al centro de trabajo en el que estoy era reivindicar las identidades de nuestra comunidad, ¿no? Ya no les voy a decir dónde, pero tú googleabas, ¿no? Y la información que aparecía no siempre era positiva. Entonces, ¿cuántos espacios, cuántas colonias, cuántas familias necesitan empezar a escuchar cosas positivas de sí mismas? Porque solamente así, solamente viviendo el éxito desde la escuela, es la posibilidad en la que tú transformes tus expectativas y tu visión sobre la vida que quieres para ti, para tu familia, ¿no? Entonces, al final, sí, el asunto técnico, sí, el asunto metodológico del método de proyectos da muchas riquezas, da muchas certezas, pero insisto yo que en andar en la historia del método de proyectos, hoy día nuestros planteamientos van más al terreno filosófico, al terreno antropológico, sociológico, del impacto que tiene el desarrollo de los métodos de proyectos, ya no digo yo en el aula, en la sociedad misma, ¿no? Me parece que es realmente una oportunidad muy grande, pero que también sigue siendo confrontante porque pues ponemos en juego todo el ser del docente y de repente, pues justamente venimos de un paradigma donde no había una invitación a conocerse a sí mismos y mucho menos a conocer las emociones y conocer esta parte de cómo socializar y cómo expresar también tus emociones. Es una oportunidad muy, muy, muy importante, pero que promete una dirección
pues no sé si correcta, pero sí esperanzadora para el país. Esperamos que, pues cada vez se animen más y más profesores a aplicar esta metodología. Y bueno, yo tenía algunas preguntas que estaban, que ya han sido, ya ha dado la respuesta usted por anticipado. Y entonces, pues me gustaría preguntarle qué herramientas, pero específicamente, es decir, yo maestra de pesco, creo que el primer conflicto con lo que de repente nos podemos encontrar es cómo hago este proyecto. Entonces, las herramientas así específicamente teóricas y metodológicas que yo necesitaría conocer para sentir que tengo el dominio adecuado y aventarme a hacer un proyecto. Ahora sí que Digo, el paso 1, 2 y 3. Yo también aprendo paso 1, 2 y 3. Bueno, yo empezaría por antes de dar el paso 1, 2 y 3, yo invitaría a quienes nos están mirando o que nos van a mirar, si no ahora, más adelante en otros espacios, a que se unan al grupo de Facebook que tenemos. Me acuerdo siempre de una caricatura en donde un adulto le dice a un niño pequeño, ¿y tú solo piensas cambiar el mundo? Y el niño pequeño le dice, no, no estoy solo, somos muchos y ya nos estamos juntando. Entonces, con esa intención, ya tiene algunos años que hemos abierto este grupo de Facebook que se llama Educación Inicial y Preescolar, en el ánimo de que cada vez nos reunamos y compartamos entre nosotros algunas herramientas, algunas técnicas, algunos tips que nos ayuden a atrevernos, ¿no? A dar esos primeros pasos. Entonces les invito por ahí, tenemos un evento el Día de la Educadora, vamos a tener un taller de animación a la lectura, de meditación y de música que nos va a acompañar el colectivo Títere Mácara. Entonces vamos a empezar a gestionar algunas actividades y los invito para que podamos irnos acompañando. Y entonces regresando al 1, 2 y 3, lo primero es seleccionar la necesidad que queremos resolver, ¿no? Y esta necesidad puede ser una necesidad de aprendizaje, puede ser una necesidad de aula, puede ser una necesidad de escuela o puede ser una necesidad comunitaria. Dependiendo de lo que queramos, o sea, ya hace rato les decía yo, puede ser una necesidad estética, puede ser una necesidad económica, o sea, ¿qué es lo que queremos resolver? Hay una manera muy práctica en la que un grupo de docentes españoles inició estos proyectos. Ellos le llamaban de emprendimiento, que sus actividades eran: salgamos del salón o recorramos el salón, salgamos del salón, salgamos de la escuela y veamos qué necesitamos o qué podemos mejorar. Este ejemplo me parece que ya lo he puesto en algunos otros espacios. Y entonces una de las actividades que hacen es salir al patio, al jardín cercano de la escuela, y dicen, jueguen y vean qué necesitan mientras juegan. Y los niños van y juegan. Y cuando se termina la visita en el parque, dicen, a ver, ¿qué fue lo que necesitaron? ¿Qué pudieron hacer, qué no pudieron hacer, qué podemos mejorar? Y entonces uno de los chiquitos dice, es que yo no alcancé el bote de basura para tirar mi basura y tuve que pedir ayuda. Ok, y entonces si no alcanzas los botes de basura para tirar la basura tú por tu cuenta, ¿qué necesitamos hacer? ¿Cuál es la respuesta lógica? Pues bajar los botes de basura, ¿no? Para que alcancemos. Bueno, ¿y los podemos bajar nosotros? No, pues no. ¿Quién los puede bajar? ¿Quién es el encargado? No, pues el municipio. Ah, pues giremos entonces cartas en donde le escribamos a la gente que venimos a participar al parque y que no alcanzaron los niños pequeños a tirar la basura porque los cestos están muy altos. Y vemos si se puede. Y sí, efectivamente, siendo con acompañantes de este proceso, lo que hicieron fue bajar los botes de basura. Habrá lugares en los que les bajen los botes de basura. Y habrá lugares donde les digan, maestro, ¿por qué se está metiendo usted en cuestiones políticas? ¿No? Entonces, nosotros vamos a medir hasta dónde podemos o no atender esas necesidades. Entonces, lo primero es eso, seleccionar cuál es mi necesidad. Ojo, cuando estamos en preescolar, decíamos hace rato, no siempre los niños van a saber identificar qué necesitan. Ante un conflicto, le quitaron el lápiz y le dicen, ¿y qué necesitas? Y no logran identificar qué necesitan. Pero por eso nosotros vamos a acompañar. Y a veces nosotros tenemos que llevar el pretexto. Por ejemplo, en algún momento
llevé una oruga que me encontré. Realmente no me la encontré, o sea, la llevé a propósito, pues, ¿no? Pero yo les digo, me la encontré, ¿no? O sea, genero pues la necesidad, ¿no? Y entonces a partir de ahí se desarrolla toda una propuesta. A veces nosotros tenemos que proponer un poco, ¿no? O acompañar. Entonces eso sería lo primero, identificar qué es la necesidad de lo que queremos resolver y luego construir la manera en la que la podemos resolver, que sería el proceso ya de elaboración del diseño del proyecto o de la solución. Poco a poco los niños van participando más. Ya vamos, estamos hablando del punto número 2. El punto número 3 entonces sería planeemos el proyecto, ¿no? Ahora sí que paso 1, ¿qué hacemos primero? Luego, ¿qué hacemos? Luego, ¿qué hacemos? ¿Quién lo va a hacer? ¿Qué vamos a necesitar? Y entonces nos organizamos para el desarrollo del proyecto. Ya vamos en el paso 4. El paso 5 sería, ahora pongamos en práctica el proyecto. Empecemos pues, ¿no? Con el paso 1, ¿qué fue lo primero que íbamos a hacer? Ah, bueno, ya avanzamos. Y una vez que logramos todas las tareas que habíamos acordado en el desarrollo del proyecto, ahora sí, ¿qué vamos a hacer con lo que logramos? Ojo, ¿se acuerdan que al principio dijimos que teníamos que solucionar algo de manera práctica? Entonces, ¿cuál va a ser la fase final? A mí no me gusta hablar de producto, ¿no? Porque se me hace como el guión de teatro que nunca se hizo la obra de teatro, ¿no? Me suena así. Entonces, me gusta más bien pensar en cuál es la experiencia con la que vamos a cerrar el proyecto. Puede ser una exposición, puede ser una conferencia, puede ser un congreso, una obra de teatro, un concierto, una visita escolar. O sea, ¿en qué vamos a terminar? Y desarrollamos la fase final. Y ahí ahora sí, hacemos la valoración, la evaluación. Pero si ven, rompemos también con los procesos de evaluación tradicional, porque entonces después de hacer el guión, entonces resulta que hacemos examen del guión. Pues no, ¿no? O sea, el actor después de que hace su guión, su ensayo y su montaje, pues no le evaluamos a ver si hizo paso uno, paso dos. No, o sea, ¿cuál es la evaluación del actor? El aplauso del público, ¿no? O sea, entonces pongámoslo en práctica y veamos si al público le gustó. Y en ese proceso, por eso Rebeca Anijovic habla, ella, Ahumada y otros autores, hablan de entonces cómo los procesos de evaluación se tienen que volver evaluación auténtica, una evaluación en la que realmente todos participemos y valoremos qué nos costó, qué nos hizo falta, qué podemos mejorar, qué logros tuvimos, qué cosas, qué hallazgos, ¿no? Cosas que no teníamos previstas y que funcionaron mejor de lo que esperábamos. O sea, cambia también el proceso de evaluación. Y si es necesario, se hacen ajustes y se hace una presentación final. Si no es necesario, con ese cierre está bien. ¿De qué depende? Pues de lo que necesitemos cada uno de nosotros, ¿no? Por eso me gusta a mí mucho más que hablar de paso uno, paso dos, paso tres, dejar que los maestros construyan su propia metodología con respecto al método de proyectos, porque como dice Vizquerra, pues la metodología es el camino que se construye para alcanzar un fin, ¿no? Entonces, a lo mejor vas en la ejecución, pero hay cosas que no se organizaron, no se planearon, regrésate, ¿no? O sea, seamos flexibles en ese proceso. Entonces, regresamos, selección del proyecto, elaboración del diseño y de la solución, planteamiento o planeación de los procesos, organización para el desarrollo del proyecto, ejecución del proyecto, presentación de la fase final, de la experiencia final, valoración, aun cuando ese proceso de valoración se da durante todo el desarrollo del proyecto, y si es necesario, la elaboración de ajustes para una presentación final de la experiencia, ¿no? Entonces serían como los pasos generales. Igual, insisto, ¿no? Si hablamos de diferentes autores, cada autor va a proponer pasos distintos, fases distintas. El propio programa de la Nueva Escuela Mexicana, hay algunos en los que proponen 12 pasos, 7 pasos, o sea, varía mucho, pero yo digo, confíen en sus habilidades. Si algo tenemos los maestros son habilidades para planear, para evaluar, y confiemos, ¿no? En esa parte y atrevámonos un poco a, a organizar con los niños y que ellos nos propongan y van a ver que nos vamos a sorprender. Estamos ante una posibilidad de desarrollo muy grande pero
pero yo la veo en este momento sobre todo para el profesor y todo, em, para todo ese alcance y ese potencial que tienen y que muchas veces se restringe por la institucionalidad, por la carga administrativa, pero que vemos aquí una oportunidad muy grande para desfogar esa pasión que yo he notado en todos los maestros y sobre todo en preescolar, y que de repente se ve un poco mermada. Doctora, estamos ya concluyendo esta charla que ha sido muy amena y muy grata, pero me gustaría pedirle si tiene algunas recomendaciones para, pues ahora sí que para las educadoras de preescolar que estén a lo mejor probando ya la metodología, pero que no sale todavía como deseo, o que se están tratando de animar a implementarlo. este, ¿Qué les recomendaría usted para dar ese paso? Yo digo que empiecen pian pianito, ¿no? O sea, que se acompañen ¿se acuerdan del comercial de los 70? Se me va a notar la edad, ¿verdad? Cuéntaselo a quien más confianza le tengas, ¿no? Entonces, acompáñense de quien más confianza le tengan, ¿no? Dice por ahí Kieran Egan que los maestros aprendemos y construimos mejor cuando compartimos con otros docentes. Entonces, acérquense con sus compañeros, con sus amigos de generación, con su compañera del centro de trabajo y organícense juntas, ¿no? A lo mejor algo que es muy frecuente que preguntan cuando damos algunos acompañamientos es, ¿y qué hago si mi colectivo no quiere? No importa que tu colectivo no quiera, ¿no? O sea, empieza tú pian pianito. Dice por ahí que para que los proyectos exitosos perduren, lo primero que tenemos que hacer es sistematizar nuestra práctica. Entonces, cuando nosotros intentemos hacer cosas, documenten, tomen fotos, tomen video, y esa parte les va a ayudar mucho a que puedan mirar las cosas que funcionan, ¿no? Nosotros realmente sí es complejo ir tomando y documentando, pero lo hemos logrado hacer. Por ejemplo, el próximo 25, 26 de mayo vamos a ofrecer un tallercito sobre escenarios de aprendizaje, que es una metodología también que hemos ido construyendo y que te permite desde algunos videitos, desde algunas imágenes, poder darle a conocer al otro los resultados. Cuando los padres de familia miran que lo que estás haciendo funciona, ya no te van a cuestionar, porque también esa es otra de las preocupaciones, es que los papás van a cuestionar. Entonces, anímense, sistematicen, enséñenle a los padres lo que los niños son capaces de hacer y cuando ellos miren lo que los niños pueden hacer, se van a convencer de que lo que ustedes están haciendo funciona. Pruébenlo primero ustedes. Háganlo primero ustedes, una experiencia en su grupo, algo pequeñito, para que ustedes también vayan tomando confianza y se convenzan primero a ustedes mismas que sí funciona. Yo me acuerdo que hace muchos años, cuando estaba los colectivos de técnicas PREINED aquí en el estado, me invitaron a mí a un proceso de acompañamiento del método, de uno de los métodos de enseñanza de la lectura y escritura. Y parte del colectivo que empezamos, algunos desistieron porque no aguantaron la presión social de los padres de familia de decir, ¿y por qué no hace como la otra maestra? ¿Y por qué a usted no le pone esto? ¿Y por qué en ese entonces las planas todavía, ¿no? Eran muy socorridas y no aguantaron la presión social. Es como cuando aprende uno a manejar. O sea, se te va a pagar el carro, se te va a pagar el carro. Te van a pitar, seguro. Pero tienes de dos, desistes o aprendes a manejar y eso te permite mayor independencia en tu vida. Lo mismo pasa con el método de proyectos, ¿no? Aguantas la presión social o desistes, pero te vas a quedar sin probar las mieles, ¿no? De lo grandioso que puede llegar a ser el método de proyectos. Entonces, yo digo, pian pianito, anímense con algo pequeño. Sí hay muchos espacios, o sea, yo no les digo vayan y compren los planes, ¿verdad? Que venden en muchos otros lugares. Anímense a hacer el diseño. Si quieren, acompáñennos, comuníquense. Nosotros tenemos ya muchas actividades ya sistematizadas sobre paso 1, paso 2, paso 3, que podemos ofrecerles.
para que ustedes se vayan animando, ¿no? Pero es aguantar la presión social e intentar, no dejar de intentar. Acuérdense que dice tanto Freire como Sabater que los maestros que perdemos la esperanza también debemos de perder el empleo. Bueno, no lo dicen así, pero realmente en eso se traduce, ¿no? O sea, si no crees que las cosas pueden cambiar y pueden ser mejores, tal vez es momento de replantear si ese es el camino que queremos, ¿no? O sea, nuestro trabajo es de mucha confianza, de mucha fe, de ganas de querer que las cosas sean distintas. Por eso dicen por ahí, los maestros tenemos que ser optimistas y creer que las cosas efectivamente pueden ser mejores, ¿no? Muchas gracias, doctora. Creo que nos llevamos varias cosas a reflexionar y sobre todo que nos pone aquí sobre la mesa esta responsabilidad, como retoma tu papel como docente, retoma tu confianza, tu seguridad y bueno, ve adelante por aquello que creemos que pues en realidad es la educación, ¿no? Si estamos en una aula, pues es porque creemos que por la educación podemos hacer esta transformación social y qué oportunidad tan brillante nos brinda esta metodología que creo que es una labor que se tiene que ir construyendo. eh, Son varios proyectos para volverse expertas y manejar todas las habilidades también personales que reclama esta metodología, pero que vale muchísimo la pena porque la satisfacción que puede emanar de este triunfo, de esta experiencia exitosa, pues creo que puede sobrepasar como todas las frustraciones o todo ese tipo de aprendizaje que nos toma en llegar a lograr la meta. Pues muchísimas gracias, doctora. Estamos concluyendo el día de hoy, un poquito ya pasaditos de las 8 de la noche. Esperamos que podamos tener otra oportunidad de extender más el tema, más específicamente. Y pues nada, muchísimas gracias. Es un gustazo y pues que tenga muy bonita noche. Muchas gracias. Y pues aprovecho para decirles que desde el Grupo de Educación Inicial y Preescolar vamos a tener un evento lindo para festejar el Día de la Educadora y del Educador. Tenemos a la maestra Dorita Cruz, que va a trabajar un tallercito de animación a la lectura, y los amigos de Títere Mácara, para que si quieren ahí van a ser más o menos 100 lugares disponibles, un evento gratuito, es solo para apapacharnos y para darnos ánimo, para seguir y cerrar el ciclo escolar. Entonces, si se quieren unir, bienvenidos serán. Esperemos que sea una tarde linda el día 19 de abril. Entonces, yo agradezco siempre al Instituto Universitario de Antequera que me hayan invitado. Agradezco mucho a quienes nos acompañaron durante la transmisión. Y pues bueno, yo encantada de colaborar con ustedes. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias a usted. Doctora, el evento es presencial, ¿verdad? Es por Zoom, es por Ah, Zoom, así es perfecto. que está abierto para todos los. Tenemos algunos seguidores de Centroamérica, de todo el país también, las compañeras de Voces Educativas, de un proyectito también que estamos trabajando, los compañeros de Amexco, entonces hay varias, fuerzas que se están uniendo para que podamos ir generando algunas actividades para docentes de educación inicial y preescolar, padres de educación inicial y preescolar. Así es que si se animan, pues por ahí nos seguiremos encontrando en las redes. Magnífico. Pues ya escucharon, educación inicial y preescolar es el grupo, ¿verdad, Así maestra? es, sí. Pues invitados estamos todos, por ahí nos vemos. Y pues pasen una bonita noche, doctora. Feliz noche, muchísimas gracias y nos vemos el domingo. Muchas gracias. Que pasen bonita noche. Hasta luego.